Las cuentas de luz no paran de dar que hablar y a propósito de aquello es que, bueno, hasta el día de mañana están los subsidios para el 40% de la población más vulnerable, que estén con ese porcentaje en el registro social de hogares. Antes los incrementos del mes de julio, queremos hablar de este tema, de otros también, de un nuevo cobro que se da a conocer durante la jornada de ayer y que la verdad que no sabíamos que iba a suceder, cuándo va a hacerlo. Bueno, es parte de las interrogantes que vamos a comentar acá junto a Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenos días. Buen día, muchas gracias. ¿Te parece que 1,5 millones de personas al día viernes postulando al subsidio a cuenta de la necesidad de la gente finalmente de poder encontrar alguna forma de paliar estos incrementos? Sí, indudablemente. Antes de responder la pregunta, un poquito de contexto, ¿verdad? Si no estuviésemos en la situación actual, ¿verdad?, con esta ley que va a normalizar las deudas a las empresas de generación, estaríamos hablando de un alza de un 150%. Claro. Entonces, ese escenario, el peor, digamos, no se cumplió. Tenemos este mecanismo de normalización tarifaria aquí al 2035, los semestres más complicados van a ser los próximos 5 que vienen, y aparece este esquema de protección al vulnerable en términos de un subsidio, que está asociado principalmente a características socioeconómicas y de acuerdo a los recursos que hay, que son 120 millones de dólares, en esta primera etapa se dice intentar alcanzar 1,5 millones de hogares. Y se está trabajando en un nuevo proyecto para poder extender al triple el fondo de protección, digamos, de usuarios vulnerables, dado que también es importante recordar que el alza que experimentamos a partir del 1 de julio viene acompañada de una segunda en octubre y de una tercera en enero para poder entrar, digamos, ya en este proceso de normalización. Y a esa se suma otra, a propósito de lo que ha dicho el ministro Pardo, por una antigua deuda que hay con las empresas de distribución. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí en la interrogante, porque queremos ir, y te quiero invitar, Humberto, también a ir con Omar Gómez, porque está en una de las oficinas. Hay plazo hoy día, hay plazo hasta mañana para postular al subsidio. Se han facilitado también las maneras y las personas atendiendo para esta postulación. Omar, ¿qué nos puedes contar? Hola, Cristian. Mira, estamos acá en el Departamento de Asistencia Social de la Municipalidad de Maipú, que excepcionalmente se habilitó hoy día para ayudar justamente a los vecinos de acá de la comuna a postular, ¿cierto?, a este beneficio. Y por eso es que desde muy temprano es que llegaron varios vecinos, sobre todo adultos mayores, hasta este lugar para recibir esta asistencia. Hay que decirles sí a la gente, los vecinos pueden venir durante la mañana hasta este Departamento de Asistencia Social de la Municipalidad de Maipú, pero deben traer su clave única. Ya. Con la clave única acá se le ayuda a realizar este trámite para postular a este subsidio. Le vamos a preguntar a alguno de los vecinos. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Osvaldo Espinosa. Don Osvaldo, usted viene a hacer el trámite para postular, ¿cierto?, al subsidio eléctrico. Sí. ¿Por qué vino acá y no lo hizo, por ejemplo, por internet? ¿O no tuvo quien lo ayudó? No sé. Es que no tengo quien me ayude porque le pego re poco a la tecnología. Ya. ¿Y para sacar su clave única tuvo algún problema o lo pudo hacer presencial también? Sí, no, sí la saqué en Chile Atiende. Ya. De ahí que tengo la clave única. Perfecto. Y una vez, me imagino que es muy necesario para usted tener este subsidio ante el alza de la luz. Es necesario porque recién me estoy jubilando y lo que saco de jubilación es una miseria. O sea, lo complica mucho esta alza. Me complica mucho porque mi jubilación salió con 122.000 pesos. ¿Cuánto paga usted de luz, señor? En este momento, en tiempo de invierno, ¿cuánto estamos pagando? 40. 40 lucas. 40.000 pesos. 40.000. Eso sin el alza todavía. Sin el alza. O sea, Y más un 40%, así que igual afecta a todo el bolsillo. Y su pensión de 120 solamente. Sí. Eso es lo que voy a sacar, si todavía no me la pagan, está en trámite. O sea, más que necesaria este subsidio. Sí. Sí, pues y algo que lo ayuden, bueno, sería conveniente. Señora, ¿usted lo está acompañando? Sí, ¿Están yo soy. juntos? Sí, no somos Matrimonio. matrimonio. Ya. ¿Qué le parece este subsidio que se está ofreciendo? Por lo menos una ayuda, me imagino. Claro, una ayuda que necesitan los más necesitados. O sea, como ya la tercera edad necesitan esta ayudita. Claro, y por eso mismo le avisamos a los vecinos entonces de acá de la comuna de Maipú, Cristian, que está abierta esta oficina por lo menos hasta las 2 de la tarde, nos dicen, para que puedan venir a recibir esta asistencia y puedan, así como lo hace este matrimonio, ¿cierto?, postular
acá a este subsidio eléctrico que lamentablemente para las personas que reciben tan baja pensión como nos contaba acá nuestro amigo, es muy necesario y es por eso que tienen la posibilidad de llegar hasta acá, hasta la Municipalidad de Maipú, al Departamento de Asistencia Social, para hacer este trámite. No es solo la comuna de Maipú, sino también otras comunas que están con esta iniciativa muy relevante también, sobre todo en la presencialidad. Mucha gente, lo decía ahí esta persona, no se manejan con la tecnología, no tienen acercamiento con ella, no tienen quien les ayude, entonces por eso es necesario estar ahí, en presencia de alguien, en este caso de la Municipalidad de Maipú, que les ayude. También están las oficinas de Chile Atiende, dando la posibilidad de poder postular a este subsidio, así que también otra alternativa para poder llegar hasta ahí. Nos tomamos un segundo, Omar, de distancia, o nos separamos un segundo, ya volvemos contigo, porque queremos seguir conversando con Humberto a propósito de lo que tú nos cuentas y a propósito también, Humberto, de un nuevo cobro que se da a conocer ayer. No sé si se da a conocer, pero en el fondo la gente se entera de eso y que tiene que ver con una deuda con la distribuidora. ¿En qué consiste eso? ¿Cuándo sería la afectación de este cobro? ¿Y ese se suma a lo que están proyectados para octubre y el mes de enero del próximo año? A ver, un poco de contexto. La tarifa tiene el precio de la energía que pesa un 70%, ahí está la gran deuda, los 6.000 millones de dólares, y por eso la ley de abril. La transmisión que pesa un 10% y la distribución que pesa un 20%. Ahora, respecto a la distribución, el cargo que recibe la empresa distribuidora está congelado desde el 2019 también, por motivos distintos al estallido social, a los mecanismos de estabilización. El gobierno anterior, durante casi justo en el estallido social, tramitó una modificación a la reforma, a la normativa de distribución, que modificó cómo se establecen los cargos de las distribuidoras. Entonces, hasta el año 20 debiésemos haber pagado las tarifas social periodo 2016-2020. Y dado que ese nuevo cambio regulatorio retrasó el proceso de definición de los cargos, recién el año pasado, digamos en octubre del 2023, sale el informe preliminar y ahora en mayo el informe definitivo. Y ahí recién se cierra el ciclo de las tarifas de distribución que debiésemos pagar entre los años 2020 y 2024. Entonces, efectivamente, los cargos por distribución que pesan un 20% de la tarifa se actualizaron a partir de junio y eso implicó un alza de un 7% promedio a nivel nacional. Entonces, pero lo que también había que poner sobre la mesa, y de una otra manera se logra una discusión técnica en cuanto al aporte del Estado en términos del IVA extraordinario por alza de tarifa, es que este periodo tarifario, estos nuevos cargos que se activaron en junio, tienen un retraso del 2020 al 2024. Entonces, hay por lo menos 44 meses en que nosotros seguimos pagando las tarifas del 2019. Entonces, eso indudablemente, de acuerdo a la normativa vigente, hay que pagarlo. Entonces, ¿cuánta plata es? Los números que nosotros hemos hecho de manera preliminar hablan de entre 500 y 600 millones de dólares que habría que devolver o pagar en este caso a la empresa distribuidora por los retrasos en el decreto del valor agregado de distribución, que es el cargo del 20% de la tarifa. Entonces, ¿cuándo esto hay que decidirlo? Se decía al momento en que el decreto que salió en mayo de este año, a finales de mayo, tome razón en la Contraloría General de la República. Cuando eso ocurra, la autoridad va a tener que calcular cuánto es lo que se le debe a las empresas de distribución y establecer un mecanismo de devolución. Ahora, lo que se ha hecho otras veces con reliquidaciones asociadas a otros cargos es que en este caso la superintendencia dice, este es el monto de plata que se debe, paguémoslo en X cantidad de cuotas y que esas cantidades de cuotas no deben superar el 10% de la tarifa. Entonces, ese incremento, ¿verdad?, asociado al pago de este remanente se va a definir cuando el decreto tome razón en la Contraloría General de la República. El ministro dijo el próximo año. Claro, indudablemente el decreto VAT es mucho más complejo que el del precio de la energía y los cargos por transmisión, entonces hay una ventana de tiempo donde la autoridad puede hacer algo. Ahora, Humberto, tú nos hablas de un periodo 20-2024, viene 2024-2028, o sea, estamos terminando el 2024, no hemos pagado nada, vamos a comenzar y hay que pagar el resto. O sea, nos vamos a encontrar nuevamente ahí con montos que se van acumulando y que parecen nunca acabarse
desde el punto de vista de saldar la deuda. O sea, se van juntando. ¿Qué se puede hacer ahí para que no nos encontremos con sorpresas también de estas? Porque ya nos encontramos como consumidores con las sorpresas del reajuste de transmisión que llegaron este mes y que mucha gente decía, ya, esta es el reajuste del mes de julio. No es el reajuste del mes de julio, es esa tarifa, ese porcentaje que no estaba considerado. Y ahora nuevamente esto, o sea, también una desinformación relevante que genera molestia sin duda y como no si suben las cuentas de luz así. Entonces, ¿en qué minuto se va a poder decir, sabes qué? Estos son los incrementos, hay variables, pero es más o menos lo que usted tiene que considerar? Mira, el problema de fondo acá es que el congelamiento de tarifa, igual que en el Transantiago, introduce todas estas distorsiones. Y los mecanismos de remuneración del segmento de generación, transmisión y distribución son distintos. Entonces, particularmente el cargo de distribución tiene una complejidad mayor. Pero si uno mira el vaso medio lleno, significa que los cargos por energía, que es lo que pesa más, y en la deuda gigantesca, los 6.000 millones de dólares, ya lo regularizamos. Ahora, ¿qué es lo que nos queda por regularizar? La componente de distribución. Entonces, la autoridad tiene la posibilidad, mediante modificaciones en base a leyes, resolver este problema y no tener que implementar un alza de un 10%, ya sea a final de año, como lo modelamos nosotros, o a mediados del próximo. Entonces, hay un espacio. Pero en definitiva, la situación tarifaria es compleja porque debemos mucha plata, tanto en el precio de la energía como en los cargos de distribución. Pero para ir al punto, indudablemente esta autoridad está recibiendo, digamos, una herencia de congelamiento de tarifa, particularmente el del segmento de distribución del año 2019 y que había que normalizarlo de alguna forma y desafortunadamente todo coincidió casi en los mismos periodos de tiempo. Sí, qué lamentable. Volvemos con Omar para ver la situación ahí, Omar, en Maipú, a propósito de la postulación al subsidio eléctrico. Sí, Cristian, porque justamente vamos a conversar con una de las personas que atiende acá, María José, para que nos explique, por ejemplo, que dentro de los requisitos para hacer el trámite está que tengan la cuenta de la luz al día. Vamos a preguntar justamente eso. ¿Qué es lo que los vecinos tienen que traer para que acá se les pueda facilitar y hacer el trámite? Perfecto. Tienen que traer su clave única, su cédula de identidad para nosotros verificar el RUT, obviamente, y un correo electrónico, que es muy importante para que les pueda llegar la notificación de que si fueron seleccionados o no. Vimos una vecina que andaba con sus cuentas de la luz pagada, que se le habría exigido. ¿Eso es necesario? Tienen que tener su cuenta al día, pero hasta el 29 de julio. Ya la notificación de que si fueron seleccionados o no queda en el correo. Nosotros acá hacemos el proceso de postulación para que quienes no tengan acceso les dificulte, así que igual hago el llamado a todos los vecinos de Maipú que vengan. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde acá para que se acerquen. Nosotros estamos desde ayer ayudando acá a todos los vecinos. Hoy se atendía desde las 9, pero empezamos desde las 8:30 por la gran demanda. Hasta el momento hemos atendido más o menos entre 80 y 90 personas. Muchas gracias. Sí, Cristian. Sí, importante. Entonces ahí se postula, no es que de inmediato salga el resultado y tampoco para que la gente tenga la información, no una vez inscrito ahí automáticamente voy a tener el subsidio. Hay variables, hay puntajes que se van determinando, obviamente también por el número de RUT y se cruzan los datos para ver si está con las cuentas de luz al día y eso es importante también. Hay que tenerla al día y si no tener regularizada la deuda. Es relevante. Hay mecanismos de regularización con las empresas, Humberto, que la gente que tenga una deuda pueda un plan de negociación para poder saldarla. Sí, me gustaría precisar algo. Al momento de la postulación se requieren 3 cosas. Tener, en este caso, la clave única y en el registro social de hogares registrar la dirección actual. Segundo, el correo electrónico, la cédula de identidad, pero también el número de cliente que aparece en la boleta. Porque hay que ingresar la dirección asociada al registro social de hogares, ¿verdad? Y el número de cliente para que después, en el proceso de selección, se realice de una u otra manera la identificación del cruce de información, porque actualmente no tenemos las bases de datos cruzadas. Y respecto al tema de estar con la deuda al día, significa que si una familia no debe, en este caso alguna empresa de distribución, no significa que para postular debe pagar la deuda, sino que se establecen planes de pago. Cada empresa de distribución ha establecido diferentes alternativas y adicionalmente, dado que el plazo, ¿verdad?, de postulación al subsidio vence mañana, las empresas han extendido el plazo hasta el 29 de julio para que la gente se acerque a regularizar la deuda. ¿Qué significa eso? Si no la puede pagar en su totalidad, establecer un plan de pago que puede ir de las 6 cuotas hasta las 48 cuotas, dependiendo de la realidad de cada empresa distribuidora. Entonces, lo importante es
actualizar la información en el registro social de hogares con la clave única, ir con el número de clientes que está en la boleta de la cuenta de la luz donde la gente lo paga mensualmente, y de una otra manera tener la precaución de actualizar su condición en el caso que tenga deuda con una empresa de distribución. Claro, hay distintos planes y han hecho algún grado de flexibilización también, con 48 cuotas que tienen algún grado de interés, siempre es importante conocer aquellos también, otros planes que tienen un plazo que no tienen ni pie ni interés, así que hay que estar ahí de acuerdo a la empresa, pero son distintas empresas de acuerdo a la localidad en que uno vive, donde están presentes esos planes. Humberto, ¿qué pasa si soy arrendatario? Muchas veces yo pago la luz de una propiedad que no está necesariamente a mi nombre ni tiene el número de cliente mío, sino del dueño de la propiedad. ¿Algún documento para la postulación? Muy buena pregunta es. En el caso de los arrendatarios, ¿verdad?, que tienen deuda, deben ir con un certificado donde el dueño de la propiedad los autorice de una u otra manera a renegociar la deuda y poder estar con la condición al día. Y eso de una u otra manera es una barrera más que se rompe para que ninguna persona que requiere el apoyo quede fuera de la postulación. Eso es importante también tenerlo como antecedente conocido, porque además pensando y proyectando buenas noticias en cuanto a la discusión del proyecto para ampliar el subsidio, entonces tener todos los datos podría facilitar después. ¿Tú crees que se avanza en eso? ¿Tú crees que se va a poder generar un subsidio que no sea 1,5 millones de hogares, sino 4,5 millones como pretende explicarlo? Aquí la piedra, digamos, que hay que romper, digamos, en esta discusión legislativa es la fuente de financiamiento. Se está planteando en este caso que el Estado ponga más recursos a partir del IVA extraordinario. Claro. Ayer nosotros hemos hecho varias simulaciones indicando qué recursos donde sacar de una otra forma. Después está incrementar el sobrecargo, el impuesto al carbón. Y la tercera es incrementar el cargo al servicio público, que principalmente va a ser un aporte solidario de todos aquellos usuarios que hoy día pagan más de 700.000 pesos en su cuenta para poder incrementar el fondo. Pero el espacio está, ¿verdad? Yo creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo un poquito más allá, dado que a diferencia del Transantiago, en el caso de la electricidad hay una metodología de focalización del subsidio y la idea es que llegar aquí antes del próximo incremento tarifario que pudiese ser, va a ser en octubre o a finales de este año, ya tener los recursos necesarios para incrementar los fondos, tratando de alcanzar casi el 100%, el 40% del registro social de hogares, en el fondo llegar a los 4,5 millones de hogares para poder protegerlos en las alzas que vienen los próximos semestres. Muy bien, Humberto, muchísimas gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros, aclarando todos los puntos más. Es un tema complejo, todo el análisis técnico, cómo se llega a la tarifa, sin duda que es así, uno no entiende, cobros anteriores, por contexto, pero también por otras cosas. Es difícil, lo que tratamos es de que se entienda, tratar de explicar el porqué y además entregar todo el dato útil con respecto a los beneficios. Que te vaya muy bien, Humberto. Que tengan buena jornada. Muchas gracias.